Vamos a hablar de la serpiente, la famosa serpiente. No es casualidad que el diablo se acerque a Adán y Eva en forma de serpiente, ya que su imagen desencadena el miedo, uno de los sentimientos universales más poderosos y señal de advertencia. Entonces, no es casualidad que el diablo se acerque a Adán y Eva en forma de serpiente, ya que su imagen desencadena el miedo, es uno de los sentimientos más poderosos y señal de advertencia. Dicha imagen está tan profundamente grabada en nosotros que nos asustamos cuando percibimos, sin esperarlo, una sombra que se mueve de manera similar, aunque sabemos que no nos encontraremos con una serpiente en nuestra sala. El psicoanalista Carl Jung enfatizó que la serpiente representaba todos los instintos de la prehistoria. La serpiente, como criatura potencialmente peligrosa, ha acompañado la formación de nuestro cerebro emocional durante el proceso evolutivo y se ha convertido en una serpiente eterna. Por esta razón, su símbolo puede desencadenar el miedo como arquetipo incluso en nuestra infancia temprana. El trueno es una señal igual de intensa. Otros detonantes emocionales se construyen con base en experiencias y recuerdos que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas. Una caída de escalera del sótano, por ejemplo, puede convertirse en una incomodidad general con las escaleras. El recuerdo de una intoxicación alimentaria permanece en forma de asco hacia el desencadenante, ¿no? O sea, el alimento que desencadenó la intoxicación. Y vamos a ver un estudio de un caso de la ansiedad como causa de dolor crónico. Fíjense, la ansiedad como causa de dolor crónico. Es una cosa, ¿quién no tiene un dolor crónico? Vieron que cada uno tiene dolencias más referidas a diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Uno sufre más de los riñones, otros siempre tienen el dolor de cabeza, otros del estómago, otros, qué sé yo, las piernas, otros la espalda, y así. Bueno, este era un paciente de 42 años que va, ¿no?, acá a la clínica esta donde atienden, hacen esto, siento y luego existo, este señor que escribió esto, porque tenía un dolor crónico, ¿no?, de espalda. ¿A quién no le duele la espalda? Pero hay personas que les duele más que a otras. A veces por ahí tenemos esto acá, ¿no?, que nos tensa. Va el señor, fíjense, en 42 años tampoco es una edad tan avanzada como para tener un dolor intenso de espalda. Y encima crónico, o sea, todos los días. Apenas podía dormir por la noche. No podía sentarse o estar de pie durante mucho tiempo. Llevaba medio año con incapacidad laboral y el dolor le impedía ejercer su profesión como auxiliar dental. El contacto físico le era muy difícil de tolerar, reaccionaba con tensión muscular cuando le aplicaban cada día en el pecho compresas frías, compresas, pañitos fríos, ¿no?, para apagar el sistema nervioso. La acupuntura le incomodaba. Apenas podía tolerar la terapia con ventosas. Un masaje cuidadoso consiguió los primeros éxitos. A consecuencia del contacto, era una mujer, la paciente era una mujer. Ella comenzó a llorar, pero a poco empezó a relajarse. El contacto parecía ser un tema central.
Así que el terapeuta tuvo una larga conversación con ella y empezó a averiguar qué papel tenía el contacto, ¿no?, en su vida. A ver. De manera indirecta, quedó claro que la mujer y su marido llevaban mucho tiempo durmiendo en habitaciones separadas. Él tenía una relación nueva con otra mujer, también casada, y la situación no era fácil, pues a la pérdida de su relación íntima se agregó el tener que convivir con el esposo en el mismo lugar. Sin embargo, la paciente no quería que su marido se mudara porque ella sentía mucho miedo. Un día, durante una visita matutina, relató un extraño sueño en el que ella se veía que era una niña otra vez y los muebles de su habitación, que recordaba de manera exacta esa noche, se derrumbaban gradualmente como con un fuerte crujido. Cuando se le preguntó qué edad tenía en el sueño, de repente recordó que sus padres peleaban con frecuencia en esa época y querían divorciarse. A pesar de que sus padres no se divorciaron, en ese momento ella desarrolló miedo a la oscuridad y asma nerviosa. Al día siguiente, el dolor de espalda de esta paciente se había reducido bastante, al igual que la tensión de los músculos. Esto le dejó claro que la situación no resuelta con su marido influía en los síntomas. Quizás era incluso la verdadera causa. Ella salió de la clínica con muy poco dolor y con la intención de aclarar su matrimonio y tal vez concluirlo. Es difícil prepararse contra sentimientos primarios como el miedo, pues constituyen señales de advertencia demasiado importantes como para ignorarlos. Solo los pacientes cuya amígdala está calcificada o lesionada por alguna enfermedad reaccionan por completo sin miedo. Incluso quienes han visto 20 veces la famosa escena de la ducha en la película Psicosis vuelven a asustarse una y otra vez, menos que sí, con esa música, ¿no? Cuando la sombra del asesino aparece detrás de la cortina, ¿no? Entonces, la mayoría de las emociones ocurren en el cerebro, en el sistema límbico, y nosotros ni siquiera lo notamos. Solo cuando participa la corteza cerebral nos damos cuenta de los sentimientos. La corteza prefrontal, que es la parte anterior del lóbulo frontal, evalúa las emociones y también puede atenuarlas. Por eso podemos calmarnos después del primer sobresalto y recuperar el aliento para ahuyentar la sensación desagradable. Por otra parte, en las personas con trastornos de ansiedad y miedo, la amígdala permanece activa, sin control, y continúa estimulando una red de glándulas hormonales y regiones nerviosas, activando así el llamado eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. Como consecuencia, hay palpitaciones y dificultad para respirar, la boca seca, temblores, tensión muscular, entre otros síntomas. Se sabe que los veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático presentan un debilitamiento significativo de la función de control del lóbulo frontal. Al parecer, la predisposición a padecer miedo y ansiedad puede estar influenciada genéticamente. Las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar un síndrome de ansiedad y es posible que las responsables de ello sean las hormonas. Si la ansiedad se vuelve crónica y se arraigan en la mente detonadores específicos,
como los lugares vacíos o los espacios estrechos, puede haber consecuencias significativas para la vida cotidiana del afectado. 1 de cada 3 europeos presenta un síndrome de ansiedad en algún momento de su vida. Ataque de pánico, miedo a la pérdida, trastorno de estrés postraumático, neurosis obsesivo-compulsiva o alguna fobia. En caso de miedos normales, o el detonador desaparece, o bien la corteza prefrontal desencadena con el tiempo una reacción relajante. Esta corteza también puede cambiar la evaluación del miedo mediante el aprendizaje o mediante nuevas experiencias. Los pensamientos y las creencias arraigadas son los principales detonadores de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la idea de hacer el ridículo en público o pensar en desmayarse por cansancio justo al pasar por el túnel de la autopista. Con las terapias conductuales que permiten al cerebro tener nuevas experiencias, muchos de los síndromes de ansiedad pueden tratarse de manera adecuada. Por ejemplo, una persona que presenta una fobia a las arañas y ha realizado exitosamente una terapia conductual, ¿no? Al ver una araña, su amígdala todavía se va a estimular de igual manera, pero la corteza prefrontal estará más involucrada que antes de la terapia y reprime el impulso de ansiedad. Y acá en negrito, ahora les voy a explicar lo que significa esto, que habla del miedo en la cabeza, ¿no? La corteza prefrontal evalúa y ordena y permite el pensamiento racional. Puede mitigar el miedo y la agresión. Ven, acá está, esta verde es la corteza prefrontal. Miren lo que tenemos acá, ¿no? La corteza prefrontal y la circunvolución del cíngulo anterior, que sería esto verde más clarito que hay acá, mejoran la percepción de las señales de alarma y la información negativa. En lo profundo de la cabeza se encuentra la parte más antigua del cerebro, que es la amígdala, que es esta cosita negrita que se ve acá, como un huevito. Ahí es donde surgen los sentimientos espontáneos, como el miedo, la agresión, antes de que penetren en la conciencia. Si se activa el núcleo de la amígdala, se liberan neurotransmisores que a través del sistema nervioso central preparan al individuo para la huida o para la lucha. Las experiencias emocionales se almacenan ahí. En ese cosito negrito que ven ahí, se almacena todo.